En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Tenemos nuestro segundo tema del curso Las Cartas de Pablo. Y ese tema lo vamos a dividir en dos momentos. Uno que llamamos preámbulo. Sabemos que la palabra preámbulo significa tal cual antes de empezar a caminar. Antes, ámbulo, de viene ambulante, ambulancia y demás, pues antes de caminar, ¿verdad? Antes de empezar nuestro recorrido, vamos a decir unas cuantas ideas que me parecen súper necesarias y entonces estaremos en condiciones de empezar a ver carta por carta. Una vez que empecemos a ver carta por carta, esto se va a ir más rápido, por supuesto. Así que la clase anterior, que fue una contextualización, y esta clase, que es el preámbulo, son las clases que son más teóricas, de contexto, de sostén para las cartas, para que entendamos las cartas. Bueno, entonces pues vamos a hablar de este preámbulo y luego la carta a los romanos. Nos adentraremos ya en el estudio, en el análisis de la primera carta, que es justamente a los romanos. Así que vamos a empezar, mis queridos hermanos, y quiero en primer lugar hacer una pequeña distinción porque seguro que alguno de ustedes en sus Biblias lo ha visto y se preguntará, bueno, ¿por qué a veces dice cartas y a veces dice epístolas? Seguro que alguno lo ha visto o que se lo ha preguntado, porque pues es bastante evidente que luego dicen allí carta tal, epístola tal. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mira, se ha discutido mucho. Perdón, para esto, bueno, lo leo. Si las cartas de San Pablo pertenecen al género epístola o al género carta. Por epístola, para que sepamos, porque luego no lo sabemos, se entiende un escrito formal en el que un remitente escribe a un destinatario o a un grupo de personas, desarrollando un tema con especial cuidado de la forma literaria. Está destinado, fíjense, aquí viene el punto importante, está destinado a ser leído y también a ser publicado para que llegue a conocimiento de otros. Es algo semejante a lo que hoy serán las encíclicas de los papas, pues cuando un papa hace una exhortación, una carta encíclica, una nota doctrinal como la que tenemos últimamente con bastante bulla por ahí, pues lo que intenta es que sea leída, no que sea guardada, no que solamente unos la conozcan, sino que sea conocida por todos, ¿verdad? Eso es una epístola. Mientras que la carta, fíjate qué bonito, es un escrito en el que el remitente le manda a un destinatario para tratar algún tema más personal. Es una carta en el que puede ser que no se atiende especialmente a la forma literaria y que originalmente no está destinado a la publicidad. Entonces, fíjense qué bonito porque creo que es una diferenciación bastante provechosa en nuestro inicio de tema, ¿no? Entonces, si yo digo a Filemón, ¿será carta o será epístola? Y dices, pues si es a Filemón, si es un tema como para él y no querían que fuera dicho para nadie más, pues podría ser una carta, ¿no? A los romanos, no, pues a los romanos, como vamos a ver también el día de hoy, es una carta que tiene como que más formalidad y todo esto, y pues quiere que sea leída por muchos. Entonces es una epístola, ¿verdad? Y ah, lo que solemos decir, perdonen ustedes la verdad, pero lo que decimos a veces, ya que saben ustedes la diferencia, epístola, un escrito más formal para un destinatario más amplio, es decir, no una persona nada más, sino cosas más amplias, y que tienen que ver con cuestiones tipo doctrinales, y cartas es una carta a una persona, temas personales, ¿verdad? Bueno, ya que saben la diferencia, no se preocupen porque a veces hay gente que le llama epístola o carta sin hacer distinción algunos de los escritos de San Pablo y de las otras 14 cartas, perdón, 8 cartas del Nuevo Testamento, porque recordemos que en total tenemos 21 cartas del Nuevo Testamento, como decíamos en la ocasión anterior. Ahora sí les digo, ¿de dónde sacamos el día de hoy nuestra información? De uno de los libros más bonitos que tengo el gusto de haber podido compartir incluso con ustedes, y es este, que se llama San Pablo.
El autor, un biblista argentino que pues ya falleció, pero que muy, muy bueno, Luis Heriberto Rivas. En este libro de San Pablo, como ven ahí, dice su vida, sus cartas y su teología. Entonces, este libro, yo, miren, no sé cómo le hice, pero tuve la oportunidad de comprar varios libros de Luis Alberto Rivas, porque aparte estaban un poco baratos, yo los sentía baratos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este libro estaba como en 150 pesos, 120 pesos, algo así. Se me hizo mucho, muy barato. De este libro tomamos mm, como un 80% de la información que voy a presentar y también vamos a basarnos en otro texto que hasta pareciera el mismo, miren, porque pues es de la misma editorial, la misma colección, el mismo autor, Luis Heriberto Rivas, pero este es Los libros y la historia de la Biblia. Entonces, este es un librazo de introducción a la Biblia. Vaya, una cosa buenísima. Y fíjense que para estar en sintonía con los libros de Luis Alberto Rivas, me permito también tener a la mano la Biblia, libro del pueblo de Dios. Esta Biblia, esta edición de Biblia es justamente una argentina, y adivinen quién estaba coordinando, pues Luis Heriberto Rivas también. Es que les digo, era un biblista que si ustedes lo escuchan, porque hay varias conferencias de él y entrevistas ahí en YouTube, los invito a que lo busquen. Luis Heriberto Rivas eh, eh, es un pan de Dios, ¿verdad? O sea, sí, a veces cuando enseñas se pone un poco firme, pero no, 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 o sea, una firmeza muy sencilla, porque él era muy sencillo, muy tranquilo. Entonces, de verdad que yo los invito a que busquen a Luis Alberto Rivas, lo escuchen, lo lean y vaya. Entonces, de él es de quien tomamos, por ejemplo, esto que está aquí delante de nosotros y lo que viene a continuación. Ya al final, con la carta a los romanos, o la epístola, diríamos ya, así como que más estrictamente, ¿no? Pero llamémosle, no pasa nada, insisto, no pasa nada. La carta a los romanos, pues la verdad es que ahí sí nos basamos en otra Biblia, que ahorita les voy a decir cuál es, pero vamos con calma. Muy bien, entonces, diferencia entre cartas o epístolas. Ahora sí, fíjense, los escritos paulinos, sin embargo, no se ajustan perfectamente a ninguno de estos dos géneros de manera tajante, extrema o polarizada, ¿eh? En todos ellos se encuentran algunos elementos de epístola, pero también se encuentran elementos de carta. Entonces dices, no es una epístola 100%, no es una carta 100%, tiene de los dos, pero pues bueno, como que podríamos en medio englobar por ahí y llamarla a veces carta, a veces epístola, ¿no? Y tal vez la carta a Filemón sea justamente la que más propiamente sea llamada carta. Por eso decimos la carta a Filemón es la que más parece carta literariamente hablando. El día de ayer tuve la oportunidad de compartir con un grupo acá en nuestra ciudad de Jalapa y hablábamos un poquito del año litúrgico porque ya ven que estamos por terminarlo e iniciar uno nuevo, pero para poder hablar de él tuvimos que hablar de ciertos textos bíblicos y les hacía yo esa distinción que nos encanta mucho, que es la de la Biblia, la Sagrada Escritura, como una obra literaria. Entonces, decir, ¿esto es literal o literario? Me da mucho gusto porque de repente hace como 2, 3 semanas que soltamos por ahí el video, liberamos el video de si Jesús rechazó a su madre María, que está en este canal, por supuesto, y lo pueden buscar. Y eh, lo solté como un miércoles o jueves, yo creo, no sé. Y obviamente, pues tenía un par de meses que lo habíamos compartido y llegué al seminario, ahí a las clases y demás, y estoy sentado y de repente pasa un padre joven y pues me llevó con él también y me dice, así no estaba yo como distraído, y me dice, ¿rechazó o no rechazó Jesús a María? Y yo de repente le digo, y me dice, literariamente sí la rechazó, pero teológicamente, literalmente no la rechazó, ¿verdad? Bueno, entonces me dio mucho gusto porque dije, pues escuchó el video, ¿no? Lo tengo en mis contactos y sigue el canal también. Entonces me dio mucho gusto porque entendamos que la Biblia tiene una dimensión teológica, pero también una dimensión literaria. Entonces, en ese sentido literario, Filemón es una carta como tal. ¿Cuáles son ¿Cuál es la distribución literaria de las cartas? En la época griega y romana había las siguientes líneas: saludo inicial, bendición o acción de gracias,
cuerpo de la carta, las famosas noticias personales y el saludo final. Hago dos comentarios. Recordemos que, por ejemplo, todo el occidente tiene como unas columnas muy fuertes, las culturas griegas y romanas, que también llamamos la famosa época clásica, ¿verdad? Entonces, pues aquí, cuando hablamos de Grecia y Roma, tenemos que recordar que hablamos no de Grecia cuando se fundó, sino cuando fue ya avanzada ciudad y gran gobierno de Alejandro Magno, entre otros, pero con Alejandro Magno, siglo cuarto antes de Cristo, un poquito también después, y hablamos de Roma cuando fue imperio. Así de rápido recordemos que Roma fue primero una monarquía, luego fue una república, pero ya cerca del nacimiento de Jesús fue un imperio y de ahí hablamos del famoso Imperio Romano. Pues en esta época, después de Grecia, vino Roma, en cuanto a tipo imperios, vaya. Entonces, en esta época, la cuestión literaria de las cartas así se estilaba. Saludo inicial, bendición, acción de gracias, cuerpo de la carta, noticias personales y saludo final. Les voy a decir más o menos qué dice cada una de estas cosas para que sepamos allí. Y pues les digo, voy a leer justamente de Luis Heriberto Rivas en cuanto a la cuestión literaria. En el saludo inicial, el remitente colocaba su nombre en primer lugar. Yo, Pablo, apóstol de Cristo. Saludo inicial, pone su nombre. En las cartas oficiales se añadían los títulos del remitente, por ejemplo, gobernador, entre otros. A continuación, se indicaba el nombre del destinatario, que en las cartas oficiales también se acompañaba de los títulos. A ver, voy así nada más de bote pronto, ¿no? De bote pronto voy a agarrar una carta, por ejemplo, de San Juan. A ver si ustedes se acuerdan de las cartas de San Juan. Y dice, por ejemplo, la, la tercera carta de San Juan, ¿no? Dice, el presbítero, el presbítero, al querido Gallo, a quien amo según la verdad. Oye, sí es cierto, el nombre del remitente y el nombre del destinatario del mismo San Juan, el presbítero a la señora elegida y a sus hijos. Oye, sí es cierto. Y a ver, por ejemplo, vamos a ver, eh, la primera carta a los Corintios, por poner un caso, ¿no? Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús, el título de la persona que está escribiendo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, o sea, como una coautoría a la iglesia de Dios, destinatario. Oye, entonces, pues sí es cierto, ¿verdad? Lo que decíamos, primero va el remitente, en el saludo inicial va el remitente, con el nombre del que la está enviando, por supuesto, con su nombre, vaya, con su nombre y su título. Luego va el destinatario, que también se le puede poner el título en cartas formales. Y después de los dos nombres se colocaba una palabra de saludo, que las cartas judías, por lo general, era el tradicional saludo de paz, o como todos sabemos, el famoso shalom. Y escuchen esto, a ver a qué les suena. Y en las del mundo greco-romano se reducía a una palabra griega, Jairein. Jairein. ¿Dónde lo hemos escuchado? ¿Dónde lo hemos escuchado? Ya me acordé. Cuando el ángel llega hasta María, de acuerdo con el relato de Lucas, capítulo 1, versículo 26 y siguientes, dice que envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Nazaret, a una mujer, y todo esto, y cuando entra dice, Jaire María, alégrate María, que el Jaire es griego, el alégrate es español, pero cuando se tradujo del griego al latín, se tradujo como ave, no ave de pajarillo, por supuesto, ave que se traduce como salve, y que por eso nosotros decimos Dios te salve, María, ¿verdad? Pero algunas personas creen que es como un deseo de que Dios salve a María. No, 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 no. Es salve porque es un saludo nada más. No es porque, ojalá que Dios te salve, María. No, 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 no. Es un saludo, es el jaire, ahí este saludo que es el shalom, decíamos los judíos, pero que también tiene otras connotaciones teológicas, ¿eh? Tiene la connotación cultural, pero también teológica, que eso lo veremos en otro momento. San Pedro, perdón, San Pablo
Combina el término judío paz con el término griego charis, de sonido semejante a Jairein, pero de trasfondo bíblico. A eso me refiero con la cuestión teológica. De esta forma obtiene un nuevo saludo con resonancias de la tradición bíblica y finaliza con una invocación a Dios Padre y a Jesucristo. También ahorita lo podemos ver. Segundo punto, bendición o acción de gracias. Las primeras palabras, antes de entrar en el tema, eran una invocación a los dioses. Dije a los dioses porque estamos hablando de cartas griegas y romanas, y los griegos y los romanos eran politeístas, creían en muchos dioses. Por eso, cuando aquí se hacía una bendición, se hacía referencia, se invocaba a los dioses, pero no es porque existan más dioses, dándoles gracias por los beneficios que han recibido tanto el remitente como el destinatario. Bueno, pues San Pablo introduce también sus cartas con una acción de gracias a Dios por la fe o, o por la fe, la esperanza y la caridad que tienen las iglesias o las personas a las cuales dirige la correspondencia, ¿no? A ver, voy a ver si aquí agarro rápidamente otra. De hecho, no estoy agarrando la Biblia que iba a agarrar, pero pues ya ni modo, ¿verdad? Este, bueno, sigo mejor, sigo mejor. Luego viene el cuerpo de la carta con el desarrollo del tema. San Pablo, por lo general, expone en primer lugar los temas dogmáticos para finalizar con las exhortaciones morales. Las cuestiones dogmáticas tienen que ver con indicaciones que son doctrinales, por así decirlo. Y las exhortaciones morales, pues son ya la práctica, por así entenderlo. Después vienen noticias personales en donde el remitente suele contar, ¿verdad? Antes de llegar al saludo final. Y en el saludo final cierra la carta y San Pablo en este lugar casi siempre hace una alabanza a Dios o a la Trinidad. Entonces, por eso es importante lo que dice, bueno, nuestra iglesia lo recuerda en el catecismo de la Iglesia Católica, retomando la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, y que es lo que dicen, que hay que, para leer la Biblia e interpretarla bien, hay que tomar en cuenta las formas de escribir de aquellos tiempos. Entonces vemos que San Pablo no se inventó una forma de hacer cartas, sino que era la forma en la que en aquellos tiempos se escribían las cartas, ¿verdad? Bueno, y un detalle así de la materialidad de las mismas. Bueno, con frecuencia, con materialidad se refiere a lo concreto, ¿eh? Con frecuencia el remitente, escuchen esto porque eso es muy bueno, dictaba las cartas a un escriba o le encargaba que le escribiera dándole solamente ideas. Ahí tenemos dos momentos, Romanos 16:22, vamos a verlo para que no se nos vaya a pasar. Y ahora sí voy a tomar el texto de Luis Alberto Rivas. A ver, Romanos 16:22. Ya saben que ustedes pueden ponerle pausa en lo que van por su Biblia, si es que no la tienen allí, y ahorita regresan con su Biblia y le ponen continuar. Dice Romanos, yo, Tercio, que he servido de amanuense, los saludo en el Señor. O sea, que Tercio fue el que escribió la carta a los romanos materialmente hablando. Pero, ¿quién es el autor? Pues obviamente San Pablo, ¿verdad? Eh, segundo, dice primera carta de Pedro. Ahí está, no es de Pablo, por supuesto, pero es un ejemplo para que veamos el género de las cartas en el sentido de los autores o escritores materiales. 5:12 dice San Pedro, no San Pablo, San Pedro en su primera carta, 5:12. Les escribo estas palabras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortarlos y atestiguar que esta es la verdadera gracia de Dios, permanezcan adheridos a ella. Bueno, vemos entonces que había escribanos o amanuenses, ¿verdad? Escribas, dice allí también, y podía ser doble, que le dictaras la carta, y aquí tenemos que recordar muchas cosas que cuando uno está dictando, a veces se le va una palabra, a veces escucha otra y demás, y pues luego también vamos a llegar a ver en algunas cartas que hay situaciones un poco raras por ahí, ¿eh? O, o si se le daba la idea y el escriba pues la desarrollaba. Oye, dile por favor que tal cosa, cómo no había. Y entonces también materialmente hablando,
había un coautor, por así decirlo, por así llamar de momento. Las cartas se escribían sobre hojas de papiro, pues la Biblia entera, ¿no? Perdón, una sustancia que se fabrica con fibras de origen vegetal de superficie algo rugosa. Se utilizaba un solo lado de la hoja. Cuando hemos hablado de la Biblia, hemos hablado justamente de este proceso y pues que, entre otras cosas, al ser de origen vegetal, pues hoy lo pongo muy fácil, lo pongo muy fácil. El día de hoy tenemos desechos orgánicos y desechos inorgánicos. Y decimos, mientras que los desechos orgánicos se pueden reincorporar a la tierra, y por eso es que algunas hasta las ponemos a las plantitas, ¿verdad? Los desechos orgánicos, los inorgánicos, como el plástico y demás, pueden pasar cientos o miles de años sin que se destruyan. Pues justamente la Biblia y las cartas de Pablo fueron escritos en hojas que son de origen orgánico. Entonces, ¿qué le iba a pasar? Pues se iban a deshacer, ¿verdad? Bueno, como instrumentos para escribir se usaban cañas o plumas de ganso, cortadas en forma oblicua. Hagan de cuenta como, si tenemos rápido la idea, como las jeringas. Ya ven que la jeringa con la que uno se inyecta, pues tiene un huequito, pero no es un huequito así, ¡pum!, ¿no? Sino que es así como de ladito. Entonces, dice que se cortaban en ese sentido, de modo que terminara en una punta justamente. La tinta era negra y se fabricaba con hollín o negro de humo mezclado con goma. Y el trazado de los rasgos era lento, lento. Entonces, pues bueno, eso es en cuanto a la materia de las cartas. El Corpus Paulinum, ya entrando, eso fue general, ahora vamos a ver un poquito particular. De entrada, Corpus Paulinum, eh, también lo pueden escuchar ustedes como Corpus Paulino, y eso lo que haría sería juntar dos idiomas, el latín con el español. Corpus Paulinum está en latín. A veces dicen Corpus Paulino, corpus en latín, Paulino en español, pero también a veces escucharán ustedes, como no, el eh, cuerpo Paulino, pero no es tan usual que lo que se diga, ¿no? El Corpus Paulino, así se le conoce a qué, a una colección de 13 cartas atribuidas a San Pablo. Y escuchen lo que dice aquí Luis Alberto Rivas, y que eso es una cosa que ya hemos como que dejado entrever por ahí, y que al día de hoy así estamos. Es decir, perdón, tanto a las auténticas cartas de Pablo, es decir, escritas realmente por él, como las que se presentan con el nombre de San Pablo, pero que pertenecen a sus discípulos. Ahorita les voy a decir cuáles son. En otros tiempos se ha hablado de 14 cartas paulinas, porque se les añadía la llamada carta a los hebreos. Hoy nadie admite que este texto, la carta a los hebreos, sea de San Pablo. Y además no lleva ninguna indicación de que el autor pretenda presentarse como si fuera Pablo. Esto podríamos decir que choca con el texto que estuvimos viendo la semana pasada, pero que, si ustedes recuerdan, hicimos la aclaración. El texto de la semana pasada fue este: Escritos Paulinos, de Juan Luis Caballero. Son unos manuales, son nuevos, por eso a mí me llamaba la atención mucho que dijera eso, pero había que decirlo porque pues también hay que guardar esa originalidad a lo que dice el autor, aunque no lo compartamos. Entonces, de este texto es justamente de donde sacábamos la idea de que algunos dicen que hay 14 cartas. Bueno, pues de entrada ya no se suele hablar de 14 cartas, sino solamente de 13. Pero dentro de las 13 se hace una división entre cartas auténticas y cartas no auténticas de Pablo. ¿Cuáles son? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues déjenme les digo. Aquí, ¿qué entendemos por, o perdón, cuáles son las cartas que llamamos auténticas? Ahí les van. Ya saben ustedes, pues lo escuchan, le ponen pausa si necesitan copiar alguna, y yo las voy a decir de manera corrida. Cartas auténticas. Primera a los tesalonicenses, filipenses, Filemón. Primera y segunda a los corintios, gálatas y romanos. Cartas
que no son consideradas auténticas o que son de autenticidad discutida. Segunda a los tesalonicenses, Efesios, Colosenses, primera y segunda a Timoteo y Tito. Entonces, dicen por ahí, de los 7 que tenía, bueno, aquí son de los 13 que tenía, primero de los 14 que tenía, me quedaron 13 porque quitamos a Hebreos, que durante mucho tiempo yo tengo, de hecho, algunos libros, viejitos de los cursos que tomaba yo hace más de 20 años de Biblia, y en algunos textos que tengo, porque en su momento también los compré viejitos ya de uso, mis primeros libros, mis queridos hermanos, todos eran de segunda mano. Aquí en Jalapa hay una librería de viejo, como llamamos, y de segunda mano. Hay varias, hay muchas, muchas, muchas. Eso es una cosa buena de Jalapa, pero una de las más conocidas durante mucho tiempo, ahorita ya no sé, no me gusta mucho, pero pues tiene la fama, La Rueca de Gandhi, ¿verdad? Y allí, en esa librería, cuando estaba allá en Úrsulo Galván, ahorita está en el mero centro, ahí en Jalapeños Ilustres, pero cuando estaba en Úrsula Galván, que era una cosa chiquitita y demás, este, ahí yo iba muy, muy seguido con mis 30 pesitos y salía como con 2 o 3 libros. Ahí me compré mis primeros libros que tenían que ver con la fe. Entonces eran libros a veces, repito, muy viejitos, y en algunos de esos que compré manuales para leer la Biblia, y en esos manuales venía, y los libros de las cartas de Pablo son 14. Bueno, los de hace tiempo decían que eran 14, hasta Juan Luis Caballero todavía. Pero ya de un tiempo para acá ya se dice que son 13. Los textos que son así como ortodoxos, conservadores también, ¿no? Pero actualmente los biblistas aceptan que no todas las cartas atribuidas a San Pablo o a sus discípulos son realmente de él. Y es que también hay que entender que se da un fenómeno muy, muy, pero muy común. Y que ese fenómeno no se ve mal como se ve el día de hoy. Mira, yo aquí tengo un libro, esperando que no se me escandalicen algunos. Bueno, sí, lo voy a poner. La voz del arco iris de Leonardo Boff. No se preocupen, quizá no es lo que están pensando, ¿verdad? Entonces dice, los tiempos de crisis son tiempos de transformación y creación. Hoy todo está en crisis, las instituciones y demás, ¿no? Bueno, imagínense que yo agarro este libro y digo, oye, pues es que fíjate que me gustó mucho el libro, pues le voy a poner mi nombre, ¿no? Y que en lugar de Leonardo Boff sea Sergio Pérez Portilla. Que van a decir, no, pues eso es plagio, se lo está robando, no sé qué, y cualquier texto que no sea mío y que yo le ponga mi nombre, pues ya no es verdadero, ¿no? Es un robo. O algo también curioso, ¿sabes qué? Pues yo les estoy hablando mucho de Luis Heriberto Rivas y Luis Heriberto Rivas y Luis Heriberto Rivas, y de repente que les dije al final, por cierto, por si alguien se interesa, estoy inventando. Si alguien se interesa, tengo una cajita con 35 libros de Luis Heriberto Rivas, por si alguien quiere, son 5 títulos diferentes, o sea que son 7 paquetes, si alguien se anima, se los doy en tanto. Y a lo mejor dicen ustedes, a ver, y ya sus enseño, son fotocopias, bueno, son engargolados, pero pues ahí se ve, ¿no? Y ya los compran, pero adivinen qué, por detrás de todo esto, yo hice los libros, no los fotocopié, sino que yo les escribí, y entonces lo que hice fue, para que me los compraran, justamente ponerle el nombre de Luis Heriberto Rivas. Esto, dirían ustedes, esto no es legal para nada, esto no está bien, esto no es verdad. Bueno, en la antigüedad se da de manera muy común, recibe el nombre de pseudonimia. Pseudo, que significa falso, por así decirlo, y nimia, bueno, viene de onimia, que es este nombre, ¿no? Entonces, como que un nombre falso. Eso era muy común, mucho, muy común, para que un texto, porque fíjense cómo lo curioso, las personas querían que los demás conocieran su texto, porque tenían algo que decir. Entonces, para que los demás lo aceptaran, le ponían el nombre de un personaje famoso. Entonces, algunas de esas cartas, que aunque dicen yo, Pablo, apóstol de Cristo, no las escribió él, ni él en el sentido de que las haya dictado o le haya encargado a alguien hacerlo, ni sus discípulos, porque aquí pasaba otra cosa.
no nada más con San Pablo, con muchos. Cuando moría esta persona o cuando estaba lejos o imposibilitada, sus discípulos que conocían su pensamiento hacían el escrito que fuera hacia adelante. Entonces, pues ahí está, ¿no? Eso es lo primero. Decíamos entonces cartas auténticas, primera a los tesalonicenses, ya lo decíamos, Filipenses, Filemón, Corintios 1 y 2, Gálatas y Romanos. Y en segundo lugar, las de autenticidad discutida, dos tesalonicenses, Efesios, Colosenses, las dos a Timoteo y la carta a Tito. Esas son las que, pues así las tenemos divididas, ¿no? El Corpus Paulinum son 13 cartas, de las cuales 7 son consideradas auténticas y 6 son consideradas como de dudosa autenticidad. Bueno, y una pregunta que suele hacer mucho, ¿y tenemos todas las cartas de Pablo? Hay que entender dos cositas que ahorita voy a decir. Pero la primera es que es, es que, miren, nada más por decirlo, es altamente probable. O sea, pero la verdad es que yo tengo que decir, es seguro que hay cartas perdidas de Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque si vemos la primera carta a los Corintios en su capítulo 5 versículo 9 dice, ya les escribí a los Corintios, ya les escribí en mi otra carta que no se juntaran con gente inmoral. ¿Cuál otra? Pues esta fue la primera a los Corintios, ¿no? Entonces así como que, hubo otra, así es, hubo otra antes y esa no la tenemos. También en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2 versículo 4 es el texto que viene allí, el capítulo 7 8 9 no viene, pero dice, es lo mismo, les escribí con gran angustia y ansiedad, derramando lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conocieran el gran amor que les tengo. O sea, es una carta en la cual San Pablo habla con una emoción, con una tristeza, con una angustia, y no la tenemos tampoco, ¿no? No se refiere a la primera, porque no es ese estilo. Entonces dicen, hay otra, así es. En Efesios 3 4 ¿qué dice? Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer el misterio, tal como acabo de explicárselo brevemente. Lean mi carta y comprenderán cómo entiendo el misterio de Cristo. Lean mi carta, pero pues sí es la única, los Efesios. Entonces, ¿a qué carta se refiere? ¿Verdad? Y por último, una que está como que en cierto entredicho, pero que puede ser, Colosenses 4:16 dice, una vez que hayan leído esta carta, hagan que la lean en la comunidad de la Odisea y ustedes, a su vez, lean la carta que ellos recibieron. ¿Alguno de ustedes recuerda la carta de San Pablo a la Odisea? No, porque no la tenemos. Aquí lo que se puede como pensar o lo que se puede decir es que algunos hablan de una carta que no necesariamente haya sido de Pablo, sino que pudo haber sido de él o que pudo haber sido de alguien más, pero que tenían en la comunidad de la Odisea. Bueno, pues entonces, cartas perdidas de San Pablo es muy seguro, repito, vaya, y estas son las que están mencionadas en esos textos y que por ahí puede alguien decir, pues mira, había otra en Corinto, pero de las que no hay referencia, también. Ahora, quiero que entendamos una cosa muy importante. Imaginen que Pablo escribió 50 cartas. El hecho de que Pablo hubiese escrito 50 cartas no asegura que las 50 cartas fueran inspiradas, ¿eh? Eso es importante, que las cartas que están en la Biblia no son inspiradas porque sean de Pablo, son inspiradas porque las inspiró el Espíritu Santo, pero no porque las ha escrito San Pablo, ¿eh? Así que ya desde ahí tenemos que tomarlo en cuenta también. Bueno, seguimos. Antes de entrar directamente, hablando del Corpus Paulino, quiero leer esta bellísima introducción de las cartas eh, Paulinas, también en esta Biblia que les he comentado, que es el libro del pueblo de Dios, versión argentina, a cargo de Luis Alberto Rivas. Dice así, es una belleza de verdad. Dice, las cartas de Pablo difieren unas de otras por su extensión y su contenido, pero todas tienen una característica común.
la de ser escritos circunstanciales. Acuérdense que eran circunstanciales o de ocasión. Fueron enviadas para suplir una acción directa. Esto es un punto que hay que tratar. Ahora te voy a decir que la ausencia del apóstol hacía imposible y están dirigidas a una comunidad o a una persona determinada. Vamos a ver rápidamente. La forma común en la cual San Pablo escribía sus cartas era de la siguiente manera. Para esto hay que, por eso decía que el perfil de Pablo, por ahí les voy a decir una indicación, el perfil de Pablo tiene que ver con lo siguiente. Pablo fue enviado a predicar por el Señor Jesús y él sabía que tenía la intención o la misión de predicar a los gentiles. Creo que es algo que todos hemos escuchado. Bueno, también habremos escuchado lo siguiente, que como Pablo fue misionero, entonces hacía viajes misioneros. ¿Qué significa esto? Pues que se iba en una ruta a predicar. Hagan de cuenta, voy a inventar ahorita, pues permítanme, por favor, que les digo, miren, mañana voy a andar en el puerto de Veracruz, pero pasado mañana voy a andar en Puebla y un día después voy a andar en la Ciudad de México y así me voy a ir hasta el norte, hasta el norte, hasta el norte y luego voy a regresar. Bueno, Veracruz me había alejado, pero no se preocupen. Y luego voy a regresar. Pues hagan de cuenta que mi viaje es de 20 días, 10 de ida, 10 de vuelta. Y cuando voy en el viaje en la ciudad número 10 me dicen algo de la ciudad número uno. Pregunta, ¿me puedo regresar rápidamente a la ciudad número uno? Dirías, uff, no, no te conviene porque fue la primera que viste hace 9 ciudades y entonces pues no, no te conviene. Y eso con las características de hoy. Ahora imaginen San Pablo que sus viajes los hacía a veces a caballo, a veces en barco, pues no podía regresar rápidamente. ¿Qué es lo que hacían? Cuando le decían, oye, pasó esto en tal lugar, híjole, ¿qué hacemos? Escribamos una carta. Y escribían entonces una carta a San Pablo y a eso se refiere con que son una, escritos circunstanciales y dos, que fueron escritas para suplir una acción directa, una ausencia del apóstol porque no podía estar allí, ¿verdad? Entonces, pues ya están dirigidas a una comunidad o a una persona determinada. Pero, escuchen, porque eso es interesante, solamente dos de ellas, las cartas a los romanos y a los efesios, intentan presentar de manera más sistemática una síntesis doctrinal y curiosamente, y con la que vamos a ver justamente, la carta de los Romanos, eh, San Pablo no había hecho misión allí, pero ahorita vamos para allá. Bueno, si bien son verdaderas cartas, pocas veces tienen un carácter íntimo y familiar, porque generalmente tratan asuntos de interés común, pues aquí es la diferencia entre epístola y carta, ¿verdad? Y se dirigen a toda la comunidad o a personas constituidas en autoridad. La breve nota que Pablo envía a su amigo Filemón presenta características algo diversas y constituye una excepción a esta regla general. De hecho, lo habíamos visto hace ratito cuando hablamos de la diferencia entre carta y epístola, porque es el mismo autor. Así que eh, por eso es que se escucha lo mismo, ¿no? Estas cartas, ojo, no contienen toda la enseñanza de Pablo. Detrás de ellas está su palabra viviente, es decir, el querigma. O, para que entendamos también, el primer anuncio del Evangelio destinado a suscitar la fe en Cristo y la siguiente catequesis oral del apóstol. Y menciona algunos textos como 1 Corintios 11:23, 15 del 1 al 11 y segunda a los Tesalonicenses 2:5. Esto hace particularmente difícil la interpretación de algunos pasajes de sus cartas, porque en ellas se alude muchas veces a hechos desconocidos para nosotros. Y es que es eso. Recordemos que la carta a los Corintios fue escrita para los corintios, no para nosotros. Entonces, si nosotros no somos de aquellos tiempos, si no tenemos como que esa dimensión, entonces, pues obviamente que no vamos a entender muchas cosas. Otras sí las vamos a entender, pero necesariamente todas, no. Así pues, ha llegado el tiempo de dar el salto y adentrarnos ya en una de estas cartas y vamos a empezar con la carta, la primera que aparece, ya decíamos muchas cosas, pero es la carta a los romanos. Y ahora sí les digo, entonces, ¿de dónde sacamos esta información? De otra edición de Biblia, que es la Biblia de nuestro pueblo. em, es la edición accesible, no sé si es la mejor palabra, de Luis Alonso Shekel. Una Biblia muy bonita. Yo de verdad estoy enamorado de las introducciones
y por eso las presento, de esa Biblia. Son estudios resumidos, así que si alguien tiene la oportunidad de comprar esa Biblia, de adquirirla, la Biblia de nuestro pueblo, estoy viendo dónde la tengo porque no la tengo aquí a la mano, pero ujú, la tengo allá enfrente, pero así, permítame nada más, ¿no? Si no, ahorita, al final, después, cuando pasemos a preguntas y respuestas, ahí la muestro, pero seguramente la han visto. Yo tengo una edición verdecita bonita. Esa es una chulada, como decimos a veces, perdón la expresión. Motivación de la carta. ¿Por qué se requeriría de una motivación? Porque decíamos que San Pablo era misionero, iba así lugar por lugar y al llegar a algún lugar ya no podía regresar materialmente hablando y lo que hacía era mandar una carta, ¿ok? Entonces sus cartas eran a las comunidades que él había fundado. Pero con la carta de los romanos pasa algo muy interesante. Él no había fundado la comunidad de Roma, pero tenía ganas de ir. Entonces, pues como para preparar su viaje, por así decirlo, a Roma, les quiso mandar una carta. A mí, yo, ¿cómo recuerdo de mis primeros maestros que me lo dijeron de esta manera? Me dijeron, quería ir y mandarles una carta así como que para preparar y le salió la carta más teológica de las que escribió. Así, ¿no? De pasar a ser así como que una nota de presentación, pasó a ser la carta más importante teológicamente hablando. Muchos lo afirman, es la carta de los romanos. ¿Qué motivos tenía San Pablo? Dice el equipo de Shekel, bueno, ya no era de Shekel porque Shekel ya falleció y demás, pero bueno, el equipo de esta traducción de Biblia. ¿Qué motivos tenía Pablo para escribir una carta a una iglesia que no había fundado y que ni siquiera conocía personalmente? Y no una carta cualquiera de cortesía o de circunstancias, sino una carta doctrinal de envergadura, sí, una cosa tremenda. Quizás la más importante del apóstol, por eso les digo que es un lugar que tiene privilegiado la carta a los romanos. He aquí otra pregunta a la que no es fácil dar una respuesta satisfactoria y a gusto de todos los biblistas. Recuerden también esto, los biblistas hacen estudios serios y profundísimos y los auténticos biblistas, no, hombre, no, una cosa tremenda. Y aunque usan fuentes parecidas o las mismas fuentes y métodos usan casi siempre los mismos, no siempre llegan a las mismas conclusiones. Eso es súper bonito. Es para alimentar el espíritu crítico, escuchar voces diversas de los biblistas. Bueno, una opinión minoritaria de biblistas, por supuesto, afirma que en su origen era una carta circular y que el destino a Roma se le añadió después y prevaleció en la tradición. Suena interesante. Quizás la propuesta mejor sea la más obvia y sencilla. Pues sí, ¿no? La sugerida por la misma carta. Pablo es apóstol de los paganos y Roma es cabeza del mundo pagano. A la capital del imperio, pues, dedicará su carta capital. Recordemos que capital viene de caput capitis, que es cabeza. Entonces, como Roma es la capital, la cabeza del imperio, entonces de la misma forma la carta a los romanos sería la carta que es la cabeza del Corpus Paulinum. Chuladas, chuladas. Además, ve en Roma, como antes había visto en Antioquía y en Éfeso, una gran plataforma para la difusión del Evangelio. Y eso no nada más San Pablo, sino hasta el mismo Pedro, que sabían que si llegaban a Roma, de ahí podían llegar a todo el imperio. Como la misión era evangelizar hasta los confines, pues era muy bien. Lugar y fecha de composición de la carta. La carta fue escrita probablemente en Corinto, es lo que menciona la mayoría. Al final de su tercer viaje, allá del año 57-58. ¿Cuál tercer viaje? Sus viajes misioneros. Pablo tiene pendiente un viaje a Palestina con el fin de llevar el dinero de la colecta para la comunidad necesitada de Jerusalén. Pablo hizo una colecta como la que vamos a tener de Cáritas, así que hay que apoyar también en Cáritas porque también el mismo Pablo hacía colectas, ¿verdad? Considera acabada su tarea misionera en Asia y en Europa Oriental y proyecta una nueva expansión hacia Occidente con una escala en Roma, corazón del imperio, y un viaje a España, el último confín hacia el oeste del mundo conocido de aquel entonces. Si ustedes recuerdan, en el mapa mundi, España está hasta la izquierda del continente europeo y ya nada más le separa del océano, por así decirlo, Portugal, ¿verdad? Entonces ahí está. Em, un dato así curiosillo, nada más curiosillo, es que mucha gente se pregunta si San Pablo llegó a España o no, porque no tenemos constancia como tal, pero por ahí algunos indicios que de algunos biblistas que han dicho, parece que sí llegó. No sabemos, pero, o sea, no hay algo así tajante,
pero hay algunos que proponen que sí habría llegado a España, aunque no tenemos así la certeza total, ¿verdad? Carácter y finalidad de la carta. Buenísimo, es que de veras, una cuestión de información. Al dirigirse a los romanos, Pablo tiene ya en su haber una larga experiencia misionera que le había llevado a enfrentarse de palabra y por cartas con las principales dificultades y problemas por los que atravesaban las comunidades cristianas, ahora te digo, ya sean las fundadas por él mismo o las otras de las que tenía noticia por la constante comunicación que existía entre las diversas iglesias esparcidas por el imperio. A ver, eh, a mí me encanta, por eso el primer texto de San Pablo, ya habíamos comentado, fue la primera carta a los tesalonicenses, la semana pasada lo comentamos, allá de año 49-50 después de Cristo. Pues este texto a mí me enorgullece leerlo siempre, y creo que se los comenté, porque al final de la misma dice que hay problemas en las comunidades, ¿no? Entonces, eso dice, nos hace confirmar lo que aquí se está leyendo, que en las cartas San Pablo trataba también de estas dificultades en las comunidades, ya sea fundadas por él o que no las hubiera fundada, o alguna noticia que tuviera por allí. Es muy conocida la ocasión, así se llama, la ocasión, el motivo, vaya, de la carta a los Corintios, pero vamos a hablar de esa después, no el día de hoy, así que recuerden porque es buena y fuerte. Antes de emprender una nueva aventura misionera hacia Occidente, parece como si el apóstol sintiera la necesidad de recapitular y poner por escrito una síntesis más elaborada, además de sistemática, de los temas clave de su predicación. Pues que les digo que fue una carta así muy teológica, ¿no? Su buena noticia, como él la llama, sobre todo en vistas al viaje previo que va a hacer a la Iglesia Madre de Jesucristo, perdón, de Jerusalén, donde sospechaba, como así ocurrió, que encontraría serias resistencias a su labor de apertura evangelizadora hacia los no judíos. El tema central, resumiendo, de la carta es, sin lugar a dudas, la salvación por la fe en Jesucristo, muerto y resucitado, ofrecida a todos los hombres y mujeres sin discriminación. Ocasión de la carta. La situación que vivían las iglesias en los años 57-58 necesitaba de una palabra autorizada y definitiva que pusiera fin a las tensiones que ocasionaba la entrada imparable de los paganos en el seno de la comunidad cristiana y que estaba poniendo en peligro la unidad de la iglesia. ¿Qué significa esto? Esto es buenísimo, porque esto nos lleva hasta el libro de los Hechos de los Apóstoles, con lo que hoy llamamos, no todos, pero así lo llamamos muchos de nosotros, la asamblea o el concilio de Jerusalén, que algunos de ustedes recordarán. ¿Y de qué trataba este? Entre varias cosas, por supuesto. Pues si ustedes se acuerdan, que había cristianos helenistas y cristianos judaizantes. Los cristianos judaizantes decían que para ser cristiano tenían que ser judíos. Y mientras los primeros cristianos venían del judaísmo, pues no había ningún problema. Pero cuando empezaron a predicar a los paganos, entonces ahí empezó la situación a dificultar, a ponerse más difícil, porque dijeron, bueno, yo soy pagano, tengo que hacerme primero judío y luego cristiano. Entonces, la incorporación, fíjense, la entrada imparable de los paganos, la incorporación de los paganos en el seno de la comunidad cristiana, eso causaba escándalo y ponía en peligro, dice, la unidad de la iglesia, porque se estaban separando, estaban dividiendo, repito, entre cristianos judaizantes y cristianos helenistas, para empezar, pero hubo gente que hizo secta con eso, ¿eh? El nuevo pueblo de Dios surgió del anuncio evangélico. Debía ser una continuación del pueblo judío a cuya ley, acuérdense, ley, tenían que someterse los paganos convertidos, o por el contrario, se trataba de una nueva alianza que sin perder sus raíces históricas judías estaba abierta a todos por igual, judíos y paganos, con la sola condición de la fe en Cristo. Pues yo les pregunto, ¿qué creen que prevaleció? ¿Quién de nosotros el día de hoy, para ser cristiano, se hace primero judío y luego cristiano? ¿Qué prevaleció? Entonces, muy bien. Para ir finalizando, frente a esta oferta de salvación universal, viene la duda. Pues sí, ¿no? ¿Qué sentido tenía ya la ley?
la circuncisión y demás restricciones que había mantenido al pueblo judío en un gueto cerrado de elegidos, el pueblo elegido, y privilegiados. Pues ya para qué, si la salvación es para todos, ¿no? Es comprensible que la Iglesia Madre de Jerusalén se resistiera a romper con gran parte de ese bagaje religioso y a perder su protagonismo, se entiende totalmente, y dejarlo a favor de una iglesia que comenzaba a ser ya ecuménica. Ecuménico significa de todo el mundo habitado, ¿verdad? Desplazándose definitivamente más allá de las fronteras geográficas, evidentemente ya había salido de Jerusalén y de Tierra Santa, raciales, ya no todos eran judíos, y culturales de este mundo judío, ¿no? Por otra parte, y obviamente religiosos, ¿no? Por otra parte, y dentro de este designio de salvación universal de Dios en Jesucristo, pues ¿cuál era entonces ya la función del pueblo judío? Y sobre todo, ¿qué iba a suceder con la mayoría de ellos que no habían aceptado el Evangelio? O sea, si el pueblo judío había sido instrumento para recibir al Mesías, que era para todos, ya llegó el Mesías, ¿qué va a pasar con el pueblo judío? ¿Puede seguir existiendo? Oh, no, dudas, dudas y dudas. Entonces, pues todo tenía que ver, ¿verdad? Pablo responde, escuchen, a todos estos interrogantes haciendo una relectura con los ojos iluminados por la fe de la historia religiosa de su pueblo, descubriendo en ella el hilo conductor de la promesa que apuntaba a Jesús como Mesías y Salvador, quien, cumpliendo con exceso lo anunciado y prometido, pone fin a lo caduco e inaugura la nueva era definitiva, donde todas las barreras que dividen a la familia humana quedan abolidas. Entonces, imagínense si no va a ser importante la carta a los romanos, que ahí se tuvo que aventar Pablo una argumentación para no desdeñar nada que fuera importante, para no poner como importante algo que fuera accesorio, sino para darle a cada cosa su lugar, pues tuvo que haber sido algo muy tremendo, tremendo, tremendo. Ay, pues así es la carta a los romanos. Y para concluir el tema del día de hoy, les dejo una sugerencia para que prosigan el estudio y para que nos podamos poner todos en sintonía. Les recomiendo que busquen en alguna lectura o algo así, yo les puedo mandar también en el grupo de WhatsApp, el perfil del apóstol Pablo, que sepan quién es, ya saben que Pablo, que nació en Tarso de Cilicia, que nació aproximadamente en el año 10 después de Cristo, o sea que era más o menos, Jesús tenía 16 17 años cuando Pablo apenas iba naciendo, cuando se convirtió Pablo, más o menos en el 35 36, o sea, cuando tenía 25 26 años fue la famosa gran transformación, que había sido educado a los pies de Gamaliel, en una cuestión férrea. Todo eso del apóstol, del perfil del apóstol Pablo, es bueno saberlo. Y además, los viajes misioneros. Yo aquí les pongo una lámina donde dice primer viaje, segundo, tercero y cuarto viaje. Se habla usualmente de 3 viajes, pero algunos ponen 4 justamente, pero hay algunos que hablan hasta de 7 viajes misioneros. Leyendo así con delicadeza las cartas y los hechos, se puede ver hasta dónde llegó, ¿no? Que repito, no era cosa fácil en aquellos tiempos, pero pues que así lo hizo él y así de hecho nos enseñó a muchos de nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vida nos torna partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que me diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre, el Espíritu Santo. Papá, amén. Papá, papá, papá.